Un saludo muy especial a todas y a todos y sobre todo a las personas que tienen la oportunidad de escucharnos el día de hoy. Estamos en el departamento de Casanare, aquí en la ciudad de Yopal, dando un balance general de lo que ha sido el despliegue de Sinigan en su versión 6. El día 20 de abril se llevó a cabo la emisión de la primera guía de movilización por medio de este sistema, de esta nueva tecnología, que yo he sido muy enfática, no solamente en el departamento, sino en todo el país, de hablar de trazabilidad. Y esta es solo una herramienta para lo que nosotros tenemos, que es un cambio de política, y es poder hablar de trazabilidad bovina y bufalina en el país como cadena prioritaria de las demás especies, teniendo pues la oportunidad de que más adelante y el ejemplo se pueda hablar de trazabilidad no solamente en bovinos y bufalinos, sino también en aves, incluso en equinos, que es una tarea que le corresponde por supuesto al Instituto Colombiano Agropecuario y al Ministerio de Agricultura. Sobre lo que concierne en específico de Sinigan en su versión 6, tuvimos un reto bastante grande, pues teníamos y cruce de información de más de 3 sistemas de información, lo que tiene que ver con el ciclo de vacunación, los ciclos de vacunación de aftosa que reporta Fedegan al instituto, también la movilización registrada en Sinigan en su versión 5, que de por sí ya presentaba muchas dificultades justamente por los cruces de información. Hoy en día puedo decir con certeza que el momento más crítico de este proceso y de esta gestión de cambio ya pasó. Tenemos 52 días desde la primera guía de movilización en este sistema y hoy puedo decirles que más de 200.000 guías se han expedido por medio de Sinigan versión 6, donde tenemos una estabilización respecto a la cantidad de guías que se emitían habitualmente en la anterior versión, donde el 70% de estas guías de movilización se emiten desde autogestión, lo que significa que los ganaderos, los productores lo pueden hacer desde la comodidad de sus casas, desde sus celulares, y así se está viendo reflejado, lo que también permite una descongestión en la atención al ciudadano en las diferentes oficinas locales y seccionales. Por supuesto que hay muchas observaciones y peticiones y casos que estamos justo el día de hoy revisando, particularmente porque en esos ajustes de información hay cédulas que no coinciden con los nombres, hay predios donde están, por ejemplo, en etapa de sucesión y tienen que reportarlo, por supuesto, al sistema, normalizar esta información, y pues ese es el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy aquí en el departamento de Casanare, pero es tanto el ánimo que el mismo comité de ganaderos el día de hoy nos ha dado la buena noticia que quieren ser un departamento que sea la cara de trazabilidad en el país, por lo que con la colaboración de la gobernación, las diferentes alcaldías, podremos hacer una etapa de identificación, ponerle los dispositivos de identificación animal al hato ganadero de Casanare, y podremos hablar de trazabilidad. ¿Y qué significa hablar de trazabilidad en términos castizos? Es saber dónde nace, cómo se moviliza, en qué condiciones sanitarias y cuál es la disposición final de los animales. ¿Y esto qué permite? Lo primero es que los colombianos sepan qué está llegando y de dónde está llegando la comida, la carne que consumen en sus hogares, pero además, a propósito de la ley de trazabilidad que fue sancionada por estos días en el Congreso, que no afecte también las zonas y que se cuiden las zonas de preservación en el país. Y por otro lado, que es una dinámica en la que el sector el día de hoy ha manifestado, es que la trazabilidad animal permite que la carne llegue a países como Estados Unidos y Canadá, que exigen como requisito la trazabilidad. Es la primera vez que el país, que el gobierno se acerca a hablar de trazabilidad total. Doctora, pero en este sentido, ¿cómo entender, y más en el departamento de Casanare, que somos el segundo hato ganadero del país? Tercero hato ganadero del país. Y aquí son pequeños productores, no estamos hablando de grandes ganaderos, de ganaderías extensas, sino de pequeños productores. ¿Quién terminaría garantizando estos elementos para generar esa trazabilidad? Sí, justamente hemos hecho desarrollos específicos porque en el pasado los sistemas de información, por ejemplo, no contemplaban las ferias y las ferias y los mercados ganaderos, que es donde se alojan las concentraciones de pequeños y medianos productores. El ejercicio, por ejemplo, de un transportador que recogía, o el ejercicio que hace un pequeño productor en materia de entregar animales en aumento. Todo esto se tradujo al lenguaje tecnológico, donde tenemos la posibilidad de, en este ejercicio de transición, repito, el país ha intentado hablar de trazabilidad durante 15 años, y esta es la aproximación donde tenemos certeza que en colaboración con el gremio lo vamos a lograr. Finalmente, en todo lo que
su merced explica de cómo vamos a hacer con los pequeños y los medianos, todo el hato ganadero del país tiene que vacunarse. Entonces los datos más cercanos que tenemos es la vacunación, que justo en este momento estamos en el ciclo de vacunación. Normalmente se hace el despliegue de más del 90% de todo el hato ganadero vacunado, lo que nos permite tener la identificación no solamente de los productores del hato, sino también de los predios que hacen actividad pecuaria. Este tema de la trazabilidad y de la plataforma también indica que los transportadores deben inscribirse en la plataforma. ¿Esto en qué mitiga el tema del abigeato en un departamento que ha sido golpeado fuerte por este delito? Y segundo, usted habla de la trazabilidad también para poder acceder a exportar carne de manera más adecuada, que es lo que busca el mercado internacional, para saber de dónde viene la res. Esto contravía un poco lo que dice el presidente Gustavo Petro, de que exportar encarece la carne para los colombianos. O sea, ¿sí le estamos apuntando o no le estamos apuntando a la exportación de la carne? Bueno, lo primero sobre el tema de abigeato, nosotros hemos decidido que la cadena del sector no solamente son los productores ni solamente son los frigoríficos. En esta cadena también tienen que ver los transportadores, tiene que ver, por supuesto, que las subastas, las concentraciones, y nosotros dentro de este desarrollo de política hemos incluido a todos los actores. ¿Para qué? Para poder con el sistema hacer un rastreo en tiempo real con georreferenciación que el sistema ya dispone, ese rastreo de los animales, lo que nos permitirá a nosotros saber cómo se está movilizando dentro del territorio, quiénes están expidiendo las guías de movilización, si son verídicas o si están siendo falsificadas, lo que nos va a permitir a nosotros trabajar en conjunto con el Ministerio de Transporte y reforzar con los puestos de control del instituto que no se presente ese abigeato. De hecho, pudimos en alguno de los casos en este tema de implementación, en este tiempo de implementación, logramos recuperar unas reses en un departamento gracias al rastreo que nosotros estamos haciendo y la vinculación de todos los actores dentro del sistema tecnológico. Sobre el segundo punto de trazabilidad, esto no es solamente un tema de lo que está sucediendo en materia del precio de la carne. Tenemos varios factores que se han venido estudiando en conjunto con la presidencia, con el DANE y con el Ministerio de Agricultura, y creemos que hay muchos factores alrededor de todo esto, pero eso no quiere decir que nosotros no fortalezcamos el sector. De hecho, la toma de decisiones de política pública, de exportación, a tu pregunta, para responder específicamente a tu pregunta, tiene que tomarse con base en datos y en números, y que nosotros podamos contemplar cuál es el dato, cómo se está comportando de manera real, porque hay muchas situaciones como la informalidad, la ilegalidad, el contrabando, lo que altera las cifras. Entonces este sistema nos va a permitir ver muy bien cómo está sucediendo esa dinámica dentro del país. Entonces, una vez tenido en cuenta esto, el presidente hace esta restricción porque quienes mantienen la genética y quienes garantizan que el país tenga genética son las hembras reproductoras y los machos de 0 a 2 años. Entonces hay una preocupación sobre cuál es el comportamiento de ese inventario de machos de 0 a 2 años que garanticen que el país cuente con genética durante mucho tiempo. Incluso se habla de los daños colaterales de un tiempo de crisis de hace más de 5 años en materia climática que afectó al hato ganadero, lo que hoy también pues de pronto en las diferentes conjeturas que hay alrededor de todo esto, nos permita tener claridad, y el sistema va a servir para que nosotros podamos hacer ese conteo tiempo a tiempo. Pues no teníamos, digamos, que una trazabilidad completa de la información, no del animal, sino de la información de todo el hato, porque la responsabilidad del sistema había saltado del ministerio a Fedegan, de Fedegan al ICA, y pues esta historia, digamos, estos registros para lo que nosotros sería un registro civil, algo así, una cédula, pues no teníamos en el país, y hoy el SINIGAN nos va a permitir hablar de eso. No solamente se trata de movilización, que entendemos que hubo mucho reto en esta gestión del cambio, pero lo que nosotros queremos hablar realmente es trazabilidad. Doctora, ¿qué procesos de ciberseguridad se le hicieron a la plataforma antes de colocarla en funcionamiento? Porque si bien se dice que funciona con o sin conectividad, es decir, con datos o sin datos, pero como en Colombia hay expertos para clonar todo, hasta los bolsillos de pago digital, ¿qué seguridad tiene un ganadero de que le llega un transportador a llevar y le presenta unas guías que efectivamente han sido expedidas en SINIGAN, o pueden ser una simulación, como ya se simulan incluso hasta los pagos en un establecimiento comercial? Sí, de acuerdo, pues
no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, echa la idea, echa la trampa, o algo así dice el dicho, estoy como chapulín, pero en efecto las guías tienen un código único, un código QR que nos permitirá, que va a tener acceso a verificación, no todo el mundo, porque si no ahí podríamos tener la falsificación, sino que se ha evaluado todo el sistema para que lo tenga el Ministerio de Transporte, la policía y las autoridades. Entonces, nosotros hemos hecho varias pruebas sobre seguridad de la información, no solamente en cuanto a ataques cibernéticos, que también debo dar como una primicia, ya el Sinigan han intentado hacer varios saboteos, pero gracias pues a la tecnología y a la dinámica de globalización hemos contado con toda la seguridad y el sistema ha respondido y hemos podido blindarlo. Doctora, ¿qué costo tiene implementar esa tecnología para una persona que tenga 10, 15 cabezas o menos? Y por otra parte, el contrabando que hubo de Venezuela hacia acá contaminó, por decirlo de alguna manera, otra vez con Aptosa, lo que fue el departamento de Arauca, Casanare y Chá. ¿En qué va ese tema? ¿Ya se logró otra vez lograr la certificación de libre de Aptosa, o en qué va el tema de Aptosa en esta región? Bueno, en efecto, eso sucedió sobre el año 2015, lo que fue contrabando de Venezuela hacia Colombia, pero pues en su momento ustedes saben que la aftosa es una enfermedad bastante mortal y con unas consecuencias graves en el hato, entonces en ese momento se contuvo, y por supuesto que hoy con el 99% del hato ganadero vacunado, hoy tenemos la certificación de país libre con vacunación de aftosa, contamos con esa certificación y con ese estatus sanitario. Por otro lado, ¿me recuerdas la primera pregunta, perdón? El costo para una persona humilde implementar esto. Pues el costo es cero. Más bien es como dirigirse a una oficina. Quien tenga la dificultad de acceso, conectividad, es poder acercarse a las oficinas locales y seccionales como habitualmente lo hacían, o quienes tengan la oportunidad de hacerlo en un computador y tengan acceso a internet lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. Quienes puedan descargar la aplicación en sus celulares, tanto en la App Store como en la Play Store, lo pueden hacer a costo cero. Lo que yo sí creo que nos va a traer es beneficios, porque además las guías de movilización por autogestión tienen un valor, digamos que el mínimo valor, lo que permite pues también que se reduzcan costos logísticos para acceder, y pues por parte de nosotros no hay ningún costo adicional. Doctora, específicamente para los ganaderos de Casanare, que seguramente están esperando que se adecue quienes se presentan algunas dificultades en el tema de sus predios, en el tema de sus inventarios ganaderos y demás, y que incluso llevan semanas tratando de movilizar ganados, de trasladar ganados a las subastas ganaderas, que bastante se afectaron con la aplicación del Sinigan B6 en el departamento de Casanare. ¿Cuál es el mensaje? Es decir, ¿en cuánto tiempo se podría estar solucionando esas problemáticas que presenta el sistema? Bueno, el sistema no presenta ninguna problemática. La problemática es el cruce de la información y de los datos. Por eso las situaciones habituales son duplicidad de predios, por eso los inventarios no coinciden, porque como teníamos varios sistemas de información, por ejemplo, voy a poner mi caso, Paula en el Sinigan 5 tenía 120 animales, pero resulta que en el Sagari al momento de la vacunación le aparecían 200. Pero como no le aparecían en el Sinigan, entonces creé otro predio y creé otro usuario muy parecido, entonces tengo duplicidad de predios, duplicidad de información, y lo que está haciendo el Sinigan 6 es tener toda esa, digamos que todos los datos en un solo registro, relacionarlos y que el mismo productor pueda hacer la normalización de esos datos. ¿Qué vamos a hacer y cuál es la idea? Y es que a propósito del ciclo de vacunación, que también lo mencionabas con los pequeños y medianos productores, como el ciclo de vacunación es el encargado de vacunar a todo el hato ganadero, excepto las zonas libres de aftosa, ahí hay una foto de lo que sucede con las cabezas de ganado en el país. Entonces, lo ideal es que el 23 de junio, que culmina este primer ciclo del año, podamos tener esa verificación y esa validación de los inventarios, porque aquí iría el cruce. Segundo ciclo de vacunación de aftosa del 2025, la movilización que se llevó a cabo en este tiempo hasta el 23 de junio y lo que tiene que ver con el primer ciclo de vacunación. Luego les pedimos, pues el mensaje es que estén muy atentos al cierre del ciclo
del presente ciclo, porque esta es la única oportunidad donde ustedes podrán terminar de normalizar esos datos que son la solicitud frecuente. Normalíceme los predios, normalíceme los inventarios, no me salen, si me salen, pues resulta que no le salen es porque puede que su cédula esté mal, o puede que usted no sea el propietario, o puede que usted tenga el predio de su papá y resulta que su papá lamentablemente falleció, entonces está en etapa de sucesión, entonces tiene que registrar el predio pecuario, pero infórmeme usted qué relación tiene con el predio. Entonces estas situaciones son las que nos tienen así, repito, no es la tecnología está funcionando muy bien. Lo que nos tienen en las diferentes peticiones es que podamos normalizar esos datos y eso va a suceder con el cierre de ciclo. Otra cosa que aprovecho con esta pregunta para aclarar es que ese reporte del primer ciclo de 2026 no está impidiendo la movilización del ganado porque existe una resolución que es muy clara y que no salió con la implementación del Sinican en su versión 6, sino que ya venía hace mucho tiempo, es que mientras estamos en el ejercicio, en el tiempo, en el calendario de los ciclos de vacunación, se puede movilizar con el registro único de vacunación del ciclo anterior. Bueno, ¿cómo puede hacer el usuario para confirmar que su información es correcta o cómo depurar esa información? ¿A dónde tiene que ir o con quién tiene que comunicarse? A los usuarios que están haciendo todo por autogestión, desde su aplicación les va a aparecer una ventana donde podrán, de hecho esta ventana se está socializando en este momento con el equipo de técnicos aquí abajo con los ganaderos, donde podrán hacer la validación directamente desde su aplicación. Y quienes, pues repito, tengan la dificultad deben acercarse a la oficina local porque aparecerá en los usuarios que han registrado, les aparecerá los datos del ciclo 2025, los datos de movilización y los datos que terminan de este ciclo. Para hablar del tema de los porcicultores, que no es menor la problemática en el departamento, hubo una citación por parte del Congreso de la República, un debate de control político en la Asamblea Departamental. Quedaron muy molestos los porcicultores porque pues, usted no pudo venir en esa ocasión. Después indicaron que iba a haber una siguiente reunión que tampoco se pudo dar, y sin embargo pues ellos siguen con la problemática que les toca como si estuvieran comercializando productos ilegales, vendiendo cerdo por Facebook, de pronto en condiciones sanitarias no tan claras, comercializando cerdo y escondiéndose de carabineros de la policía para que no les quiten la carne. Una situación muy pero muy compleja de los porcicultores en el departamento de Casanare. Nos preguntan los porcicultores, porque ya escuché lo que dijo esta mañana, que pues, los municipios no han enviado los datos de dónde es que están sacrificando los cerdos, a pesar de que no hay un matadero, no hay una planta de sacrificio porcícola en el departamento, al menos en esta parte donde hay la franja por la PPC. ¿Qué pasó con las muestras que se tomaron de septiembre a diciembre? Ellos dicen que se tomaron más de 200 muestras. ¿Qué pasó? ¿Por qué si dicen ellos que llevan más de 14 años sin una sola muestra de PPC? ¿Por qué seguimos con la muestra? Estoy transmitiendo lo que dicen los porcicultores. ¿Por qué seguir con este tema? ¿Y por qué trasladarle un problema que es de logística, que es de la planta de sacrificio a los productores? Porque pues dicen formalícense, pero formalícense es hagan una planta de sacrificio animal cuando pues ellos no tienen los recursos porque son pequeños productores, y son pequeños porque no pueden crecer. Porque en el departamento hay una franja sanitaria y no pueden comercializar. ¿Cómo se vuelven grandes si definitivamente no pueden comercializar el cerdo? Bueno, yo te agradezco la pregunta porque en efecto ha sido un tema que hemos venido tratando. Yo asistí a una mesa técnica en el departamento de Arauca porque hace cerca de un año se contemplaba que los departamentos de Arauca y Casanare, en ese entonces creo que fue hace más de un año, donde se contemplaba que estos dos departamentos por la condición geográfica deberían hacer parte del mismo estudio. Desde la citación del Congreso ya nosotros habíamos hecho varias mesas técnicas con el sector y ya se habían realizado algunos acercamientos con el sector productivo también de acá, tanto con la gobernación como con algunas alcaldías. Producto de esa situación que tú mencionas sobre la visita y las mesas planeadas acá, se dieron otras mesas técnicas que quizás no tuvieron conocimiento, pero justo hoy yo ponía sobre la mesa con el secretario de Agricultura del departamento, se quedaron en unos compromisos, porque si bien nosotros somos la autoridad sanitaria, las decisiones que nosotros tomamos deben tener la evidencia sobre diagnóstico, y pues en este muestreo, los muestreos que nosotros hemos tenido no han sido, digamos que los sacrificios, por ejemplo, en un predio A son cada 8 o 10 meses, pero resulta que vuelvo a los mismos muestreos
y no tienen la significancia que nosotros necesitamos para poder presentarlos ante la autoridad. Pero pues además de eso se pactaron unos compromisos en esas mesas técnicas donde las autoridades regionales locales debían suministrar unos datos y una información al instituto para esos muestreos. Entonces, a la fecha, de los 11 municipios que fueron contemplados en los estudios que hizo el instituto, solamente 4 presentaron los datos, de los cuales pues no se presentaron con la calidad que se exigió. Entonces, pues los productores hoy también, la solicitud de parte del instituto es que la colaboración es que nos puedan brindar la información, que nuestra respuesta es que se dé la formalización. Hoy también el secretario dijo que ya se estaba avanzando en la planta de beneficio para porcinos. Entonces, pues mi solicitud desde digamos que desde nuestras responsabilidades es que se pueda suministrar la información, porque no tenemos datos para hacer esos muestreos, y esos muestreos son necesarios. Se debe tomar un muestreo, como tú lo dijiste, en septiembre del año pasado y en este año, pero no tenemos los datos. Cada año. Pero ¿cómo van a levantar la mano los porcícolas si inmediatamente les va a caer Carabineros a quitarle la cara? Bueno, nosotros hicimos unos compromisos dentro de esas mesas técnicas, hay unas actas con los representantes del sector donde se habían comprometido a avanzar en esas tareas de la formalización del sector, que esa formalización tiene que ver con otras autoridades diferentes al instituto. Nosotros lo que necesitamos es el suministro de la información de la fuente de los productores, que sea información que nos permita a nosotros tomar el muestreo, que nuestra intención no es enviar Carabineros, y lo aclaré nuevamente, estaba el secretario ahí. La intención es que nosotros podamos tener un diagnóstico de PPC en los 11 municipios del departamento. O sea que si los municipios no son juiciosos en entregar los resultados y entregar los muestreos, las personas donde se están certificando la información, los productores siguen entonces en la misma problemática. Sí, es una situación que por responsabilidad tiene que la alcaldía enviar la información al instituto, y repito, de las 11 alcaldías solo 4 han enviado la información y la enviaron incompleta. ¿Cuáles fueron esas alcaldías? No, es una información que no puedo dar públicamente. Listo. ¿Alguna pregunta adicional, colegas? ¿O ya estamos ok? No, ya estamos. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias.